Buenas noches, somos el grupo 4. Hoy debatiremos un tema muy importante, las elecciones presidenciales del Ecuador, su fundamento en los principios de democracia, específicamente el de autofundación y ética, para la cual nos acompañan dos grupos. El señor Diego Fernández. Muy buenas noches, mi nombre es Diego Fernández, de la carrera de Educación Básica. El señor Carlos Fernández. Muy buenas noches con todos, mi nombre es Carlos Fernández de la carrera de Educación Básica. La señorita Nicole Soriano. Muy buenas noches, mi nombre es Nicole Soriano Sánchez. Todos ellos opinan sobre el principio de autofundación. Y por el principio de ética tenemos a la señorita Priscila Ponte. Buenas noches, mi nombre es Priscila Ponte, de la materia de Educación Básica. La señorita Jordana. Muy buenas noches, mi nombre es Jordana Osorio, estudiante del primer semestre de la carrera de Educación Básica. Y a la señorita Natalie Romero. Buenas noches a todos los presentes. Buenas noches a todos los presentes. Todos ellos nos ayudarán a entender sobre este tema controversial. Nuestros invitados pertenecen al primer semestre de la carrera de Educación Básica de la Universidad de Guayaquil. Podemos empezar con la opinión de Diego Fernández. ¿Qué piensas acerca del tema de hoy en relación al principio de la autofundación? Bueno, buenas noches otra vez. Hablando del principio de autofundación como principio de la democracia, pues este principio se basa en que no solo los que hacen las leyes son los que participan dentro de la acción o la ejecución de las mismas, sino también quienes son partes, quienes reciben las leyes, tienen que decidir si aprueban o no dichas leyes. Es decir, es un trabajo autónomo, un trabajo donde la autosuficiencia del ciudadano tiene que ver mucho, ya que tomamos parte proactiva dentro de todas las decisiones que se tomen dentro de un país, de un estado o de una institución. Por eso se le conoce como el principio de autofundación, porque cada uno de nosotros fundamos nuestro concepto personal en base a nuestras creencias y en base a lo que pues creemos que es correcto. Esta es mi opinión en base al principio de autofundación. Gracias. Ahora tomará la palabra el señor Carlos Fernández, por favor. Sí, buenas noches nuevamente. Yo pienso que la democracia es una decisión de la sociedad. La principal característica de la democracia es que en ella las normas son construidas o transformadas precisamente por las mismas personas que las van a vivir, cumplir y proteger. Esto significa que la democracia es el espacio por excelencia de la libertad, puesto que esto solo es posible cuando resulta del mutuo acuerdo de cumplir y respetar aquello que fue producto de una decisión libre, es decir, de un acuerdo fundado colectivamente. Ahora, una sociedad empieza a ser libre y autónoma cuando ella misma es responsable de haberse dado el orden social y político que quiere vivir, cumplir, proteger para la dignidad de todos. Muchas gracias. Muy de acuerdo con tu intervención, Carlos. Nicole, ¿qué opinas? Pues yo pienso que es un orden que se caracteriza porque las leyes y las normas son construidas o transformadas por las mismas personas, las que van a vivir, cumplir y proteger. Por eso la democracia requiere la participación de todos los miembros de la sociedad. También se centra principalmente en aplicar la libertad, teniendo en cuenta que aplicará para quienes construyan estas leyes e impondrán sus propios límites. Como para complementar entonces el principio de autofundación, como dijo Nicole, está basado en una característica principal de la democracia, radicada en leyes y normas. Es verdad que tienen que estar construidas o transformadas siempre por el bienestar de las principios. Empecemos con Priscila Ponte. ¿Qué es para ti el principio de la ética? Buenas noches. Para hablar de ética estamos hablando acerca de los derechos humanos.
Para mí la ética es el cuidado de la vida, o sea, es el poder elegir lo que nos conviene para una vida digna. También es un proyecto de dignidad humana que todos deberíamos tener en cuenta, o sea, crear los valores para formar una buena ética. Ahora, Jordana, por favor, ayúdanos con tu opinión. Con tu opinión. La ética. Bueno, para mí la ética está muy relacionada con la política y dentro de la democracia. ¿Por qué? Porque para la humanidad, pues en la actualidad estamos en una constante lucha por una calidad de vida digna para las personas en diferentes situaciones y circunstancias en las cuales nos encontramos. Son uno de los derechos humanos o en las constituciones con los que definitivamente estamos tratando en la humanidad en estos momentos. Debemos de conocer de orden pública y pues para todo el mundo que en muchos lados, no solamente en nuestro país, se está viviendo un momento y una situación difícil donde debemos de tener sobre todo este principio. Gracias. Natalie, ¿estás de acuerdo con estas ideas de ética o tienes tu propia definición? Claro, la ética, el principio ético son como reglas o normas que pueden orientar las acciones del ser humano. También hay que tener fundamentalmente que esto puede ser no tenemos que mentir, un ejemplo que podemos dar sobre la ética, respetar sobre la vida de las demás personas y tener aplicarla a nuestra vida diaria. Es válido agregar que el principio de la ética está relacionado con el respeto de los derechos humanos. Ojo, no es una norma, sino una manera de vivir digna, de acuerdo a nuestra forma de ser, y cada quien escogerá lo que le conviene. Antes de continuar, revisaremos un pequeño video. Tenemos, ustedes han denunciado inconsistencias, supuesto fraude. Díganle a la ciudadanía qué ocurre. Se consumió el fraude. 12.000 actas que no tienen cadenas de custodia. De las 12.000 actas, el 30% no tienen el acta P1, que significa actas presidenciales originales. Aquí se dice que está haciéndose un reconteo. Y reconteo significa que en el acta, ejemplo, P1, tiene Yacu Pérez 50 votos. Vuelve a hacer el reconteo. Se hace la contabilización de las papeletas. Y tiene, por ejemplo, 20. ¿Con qué acta compara si no hay el acta P1? Tiene que haber la cadena de custodia, es decir, colocar al final del reconteo los sellos de seguridad. Y el señor director provincial dice que no es obligatorio. Ahora ustedes piden suspensión temporal del conteo de votos. Hasta que se corrija. Y si no, y además admitieron eso, porque íbamos a presentar inmediatamente una acción constitucional de medidas cautelares para que sea la justicia la que inmediatamente mande a suspender. Pero además, conocemos que el Ecuarunari y algunos abogados ya presentaron una denuncia penal en la fiscalía porque aquí al parecer las cosas se les fueron de la mano y hay un fraude. Usted ha hecho llamado a la calma, a la tranquilidad, pero obviamente la gente que lo apoya en esta ocasión está enardecida, por decirlo así, quiere salir a las calles. ¿Qué mensaje le envía? Yo quiero decirles que mientras haya transparencia en el proceso electoral no hay necesidad de ningún levantamiento o movilización. ¿Por ahora ve transparencia o no? Aquí no hay transparencia. Por eso estamos agotando las instancias. Yo soy profundamente pacifista, yo no quiero disturbios, pero la responsabilidad de este rato, a este ritmo, el único responsable es Consejo Nacional Electoral. Ahí están los responsables
si algo pasa. ¿Quién estaría detrás de todo esto? Correa desde Bélgica manipulando para que pase el señor Lasso y para derrotar con facilidad en la segunda vuelta. Y el señor Lasso que no quiere reconocer que nosotros ganamos las elecciones y que su ego le hace que quiera insistir. Y ahora veo que además ha sido solo de boca afuera, nomás que en segunda vuelta a mí va a apoyar. ¿Y ahora? Sí, ahora ya no, pues están demostrando que hasta para poder ingresar a segunda vuelta el fin justifica los medios, es decir, buscan de fraude, buscan de trampas. Ah, me olvidaba decir, en 60 actas, Yacu Pérez tiene 0,000. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Ni siquiera la trampa pueden hacer bien. Hagan bien la trampa, si quieren hacer una trampa, pónganme unos 5 votitos para decir, no, en este estuvo 5. Qué curioso, 0,0. Bueno, acabamos de ver un video en el cual se nos está hablando del tema del fraude electoral que acabamos de pasar en las elecciones presidenciales de este pasado febrero. Para empezar, vamos a opinar nosotros, los que acabamos de dar nuestro concepto sobre los principios de ética y de autofundación. Si dentro de este video, si dentro de estas elecciones que acabamos de vivir dentro del país se cumplen dichos principios, ¿no? Para empezar con esto, voy a dar mi opinión. En lo personal pienso que dentro de estas elecciones acabamos de ver el no cumplimiento de los principios de autofundación y del principio de ética. Como bien habíamos conversado, el principio de autofundación respeta la decisión del pueblo y del ciudadano en base a las decisiones que tome. Si en este caso el pueblo ha tomado la decisión de que dicho candidato sea el elegido para pasar a la segunda vuelta, pues, y el CNE no respeta dicha decisión, estamos viendo cómo se rompe este principio, cómo no se respeta la opinión pública, la opinión del ciudadano. Ahora, en base al principio de ética, también podemos verlo de dos formas diferentes. Podemos verlo de la forma que quizás el candidato Yacu, candidato a la presidencia, no está usando el principio de la ética porque quizás las pruebas que tiene no son suficientes, y quien quita que está calumniando al Consejo Nacional Electoral o a otros candidatos. Por ejemplo, una de las cosas que me di cuenta en el video fue que él mencionaba de que el expresidente de la República, Rafael Correa, manipulaba los votos y el conteo de votos dentro del país, cosa que hasta el momento no tiene pruebas, y pues se rompe el principio de ética porque está emitiendo un comentario, una acusación muy fuerte, sin tener pruebas suficientes del caso. Ahora, otro principio de ética que vemos que no se cumple es la falta de participación de los movimientos políticos al proponer un reconteo de votos. Vemos como muchos candidatos, en este caso el candidato Lasso, al principio se oponía al reconteo de votos, asegurando que él había ganado limpiamente las elecciones. Pero como todos sabemos, necesitamos tener la certeza de que algo se ha cumplido, y pues él debe estar dispuesto al reconteo, sea que gane o sea que no gane. Entonces, desde mi punto de vista, creo que no se cumplen los principios ni de autofundación ni el principio de ética dentro de las elecciones del país, y que los principios de democracia tampoco se cumplen, hablando de todos los principios dentro de la democracia. Ahora, para seguir con las opiniones, vamos a pedirle la opinión a nuestra compañera Jordana Osorio. Es tu turno. Muchas gracias, Diego. Bien, como tú decías, y para complementar tu participación en este momento que ha sido pues muy... pues es un instrumento fundamental en la construcción de la democracia. Ahora, es verdad, ninguno de estos dos principios que estamos estudiando en este momento, ninguno de los demás de los principios de la democracia incluyen en eso. ¿Por qué? Porque las elecciones se ha tornado un tema pues en estos días que ha sido el tema diario, donde todos los días escuchamos noticias, vemos algo en las redes sociales, vemos también en el diario, todas las prensas están al día. Pero ¿qué vemos acá? Que no estamos viendo ninguno de estos derechos, principalmente los que estamos estudiando, y vuelvo y repito, el voto pues es un instrumento fundamental en la construcción de la democracia. Cada vez pues es más participativa e influyente, incluso pues hace muchos años atrás se podrán haber dado cuenta que solamente los mayores de 18 años podían ser acreedores al voto. Ahora pues ya desde los 16 años pueden participar, ¿no?, de este proceso electoral.
Y eso pues también beneficia a quienes, pues a las personas que están de candidatos a la presidencia de la República. Vemos pues como tú decías, no podía el candidato Yacu asegurar sus palabras, y es verdad, porque él estaba ahí dando juicios de valor contra el expresidente de la República y él no tiene ninguna prueba para confirmar y corroborar que esto sea cierto. Donde estamos viendo que hay mucha negligencia también en este proceso electoral que se está llevando en la actualidad y que vemos pues que aún no se toma una decisión del caso. En lo que puedo aportar, mi siguiente compañera. Muchas gracias, Jordana. Entonces, entendemos igual que la situación dentro de este nuevo proceso de poder debatir, de poder dar nuestras opiniones, es un poco diferente a como se hacía antes por todo lo que estamos pasando en temas de pandemia, y pues tuvimos un pequeño inconveniente de conexión con nuestra moderadora, pero ella se encuentra otra vez acá y va a tomar otra vez la batuta de este debate. Entonces damos el paso a Tatiana para que siga con el siguiente compañero, por favor. Entonces, Carlos, por favor, para que continúes con las preguntas acerca del video. Ya, correcto. Yo pienso que a pesar que la mayoría de las encuestas ofrecen un amplio margen al candidato Andrés Arauz, todavía no está claro si esa victoria sería en la primera vuelta. De no ser así, el escenario estaría un poco más difícil para las fuerzas progresistas que chocarían en una segunda vuelta a la oligarquía ecuatoriana. Esta última estando fila con el banquero para evitar a toda costa que el correísmo vuelva al poder. El manejo discursivo de la derecha ecuatoriana, acompañadas de las empresas que prestan servicio de información, ha sido una campaña de terror contra el pueblo, asegurando que de ganar la Unión por la Esperanza, el país seguirá el camino de Venezuela, en un intento por manipular la situación venezolana, que hoy en día está siendo asediada desde los centros de poder mundial, sometiéndola a un bloqueo económico y financiero que no le permite comprar los bienes e insumos vitales. Otra mentira repetida es la supuesta desdolarización del país. Este elemento ha sido desmentido permanentemente por Arauz, asegurando que al contrario de lo que dicen sus adversarios, la dolarización será fortalecida por las cúpulas precapitalistas que mantienen intereses foráneos. Muchas han sido las denuncias sobre lo viciado del proceso electoral, que ha puesto trabas y presentado irregularidades desde el inicio, especialmente para evitar las inscripciones de algunas candidaturas, como la del binomio de la Esperanza Arauz. Ahora, desde mi punto de vista, no aplican los principios estudiados porque claramente podemos notar corrupción en el proceso electoral. Existen denuncias de alteración de papeletas, manipulación en las mismas y conteos de actas que no cuadran con el número de los votantes asistentes. Muchas son las irregularidades que se presentaron en estas elecciones 2021. Muchas gracias. Ok, Carlos. Priscila, ¿nos podrías ayudar con tu opinión? Claro, muchas gracias. Sí, así como acabamos de ver en el video, podemos darnos cuenta que no se están respetando los principios, o sea, el principio de autofundación ni el principio de ética, ya que, o sea, no existe una democracia electoral, porque existe mucha corrupción, así como lo decía el compañero Carlos. O sea, ellos solamente están pensando en el interés de ellos mismos y no en el interés del pueblo, y no respetan la decisión que el pueblo ha decidido, o sea, respecto a las elecciones. Y, o sea, si el pueblo decidió, deberían de ser justos y deberían respetar eso. Y también que si existe un fraude electoral, existe mucha desconfianza entre los opositores, o sea, porque no sabemos si existe o no ese fraude. Pero entre ellos mismos, o sea, no crean la democracia, crean una democracia injusta y bueno, eso podría decir. Gracias. Gracias, Priscila. Nicole. Muy buenas noches. Con respecto al video, primera vez en la historia en el Ecuador se ha demorado tanto tiempo para descubrir en un segundo puesto a la candidatura. Para las actas fueron 4 días y en el proceso del conteo voto a voto nunca Lazo bajaba, sino que siempre seguía arriba y Yacu se quedó estancado. Pienso yo que no se cumplen los principios de la democracia. Bueno, personalmente creo que sí hubo ética por nosotros por ir a ejercer nuestro voto.
y el compromiso que tenemos. Gracias. Opinión importante, así que por favor. Lo que podemos aquí resaltar del video y también de las opiniones de mis compañeros que están hablando sobre estas elecciones es que no se aplican ninguna de estas dos principios que estamos tratando de explicar, ya que en el principio de la ética podemos ver que aquí se ve demasiada deshonestidad y no hay una verdad, tampoco no hay pruebas que pueden demostrar a la ciudadanía ver que nosotros estamos tratando de una manera justa de elegir nuestro presidente. Y además, como Jaco aquí resaltó, que como hay demasiada injusticia, también no hay evidencias, porque a veces la gente no puede creer se puede ver al mismo claro que no hay una honestidad mediante los votos, que obvio que se va a ver aquí que los votos han sido alterados y eso es realmente indignante porque nosotros estamos viendo, nos están pidiendo nuestra opinión, nuestro pensamiento de cuál puede ser para mejor nuestro país, ciudadanos, hasta para nuestro mismo futuro, los próximos jóvenes. Y claramente aquí no se puede apreciar que se está aplicando estos dos principios. Esta ha sido mi opinión. Bueno, recordemos que para construir ciudadanía debemos cambiar el sentido positivo, el pensar de toda la sociedad, a través de las acciones decididas de todos sus líderes. Bueno, entonces ya hemos tomado una decisión, ¿verdad? No se cumplen los principios de la democracia. Bueno, entonces sabemos que el de autofundación se establece en la participación protagónica de los ciudadanos en busca de un cambio y mejora en nuestro Estado. Pero la ética es cuando analizamos las propuestas y logramos compararlas de otros candidatos, pero siempre manteniendo una decisión donde respetemos nuestros derechos, donde no exista corrupción, donde se valore el voto que otorgamos porque fue nuestra decisión elegir a ese candidato. Bueno, creo que ya podemos concluir el debate de hoy. Ha sido muy interesante, en especial porque hemos tomado un caso muy importante que se encuentra en nuestro país. Se ha dado y se ha respetado el punto de vista de cada uno y hemos analizado que en estos momentos debemos vivir la democracia con responsabilidad para el bienestar de nuestras generaciones y la dignidad de nuestros pueblos. Además, hacer un llamado a la calma y esperar paciente los resultados. Cualquiera que sea la respuesta debe ser beneficiosa para nuestro país. Y tener presente que fue decisión del pueblo, esperando que haya sido la correcta elección. Así que debemos conservar la ética ante esta elección. Grupo 4 agradece su atención. Gracias.